conmigo el diputado Daniel Manucheri, diputado por el Distrito 5, con quien queremos conversar, volver al tema de Metrogas con el que abrimos el programa el día de hoy. Daniel, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse, diputado. Hola Alejandra, hola Rodrigo, hola Hassan, gusto poder conversar con ustedes. Igualmente. Como siempre, diputado. Entendemos que anunciaron una sesión especial, diputado, por este caso de Metrogas. Es una triangulación mañosa que afectó los bolsillos de millones de chilenos. Ya serían, ¿no es cierto?, una buena cantidad de años, digamos, que ha estado Metrogas con esta empresa que pertenece a ellos mismos y que existiría para que pudiesen tener más ganancias finalmente la empresa de Metrogas. ¿Qué van a hacer como diputados? ¿Están preocupados por este tema? Indudablemente, lo que vivimos es escandaloso. Hablamos de un verdadero portonazo a los chilenos. Hoy día hablamos de 3 millones de personas que han sido perjudicadas directamente en sus bolsillos por alzas que han hecho esta empresa de gas en base a triquiñuelas, en base a esta triangulación mañosa que hicieron, aprovechándose de un pequeño subterfugio que la ley les permitió hacer, pero que ha terminado perjudicando y generando un alza en las tarifas de las personas. Esto es extremadamente grave. Lo que ellos hicieron es una falta a la ética gigantesca, porque aquí se promulgó una ley que era justamente para que ellos no pudiesen subir las tarifas, y articulando una empresa de ellos mismos, de los mismos dueños, lo que han logrado es subir significativamente las tarifas. El informe de la Fiscalía Nacional Económica dice que son alrededor de 350.000 millones de pesos los que esta empresa se habría ganado en base a estas alzas de precios. Esto es un escándalo. Y es un escándalo porque hablamos de un producto con el cual la gente cocina y la gente se abriga. El invierno hoy día es más frío que nunca. Entonces, nosotros creemos que esto es extremadamente grave lo que ha acontecido. Por eso, como presidente de la Comisión de Economía, hemos solicitado el día de ayer con unanimidad de la comisión invitar para la próxima sesión, en una sesión especial que realizaremos el próximo lunes, al fiscal nacional económico, al superintendente y al ministro de Energía, para que puedan, primero, explicar esta situación y segundo, que podamos avanzar en algo que ponga un corte a esta situación. Y en ese sentido, lo que nosotros creemos que hay que derogar el artículo transitorio con el cual estas empresas se han aprovechado para poder hacer este verdadero escándalo y abuso en contra de los bolsillos de la gente. La pregunta a la que lo quería llevar, diputado, justamente, porque este fue un artículo transitorio. Si nos pudiese explicar bien esa parte de esta historia, digamos, porque este es su primer periodo, pero nos hemos preguntado y si, no sé, quedó mal hecha la ley, les dejó un espacio que no tenía que quedar. ¿Por qué se repite tantas veces esto en distintas industrias? Claro, ahora es el gas, pero antes fueron los pollos, antes fueron las farmacias. ¿Qué hicimos mal, diputado? Para atrás. No, yo creo que aquí lo que pesa siempre es el poder del lobby. El lobby en el Congreso es una cosa muy grande y efectivamente estas empresas de manera legal, porque el lobby es una práctica legal, convencen a parlamentarios de poder introducir o al gobierno de introducir modificaciones que puedan favorecer sus intereses. Lo que hace este artículo transitorio específicamente lo que hizo es evitar la retroactividad de la ley, es decir, miren, lo que hay para atrás no se aplica. Entonces, de esta manera, esta empresa habría sido favorecida con porque ellos constituyeron rápidamente una empresa. A mí creo que lamentablemente nosotros esto lo vemos constantemente en el Congreso, cómo las leyes que se presentan originalmente son modificadas en base al lobby, en base a indicaciones que muchas veces quedó demostrado en la ley de pesca, escandalosamente, en donde las indicaciones eran redactadas por las empresas para poder favorecerse a ellos mismos. Esos son actos que no solo van en contra de la ética, sino que indudablemente son actos de corrupción que afectan a los chilenos, porque cuando se hacen estas indicaciones favorables a la empresa, los que terminan favorecidos son ellos, a costa de la gente, porque aquí no es que uno diga, mira, yo le tengo mal a esta empresa y no quiero que le vaya bien. Si ellos ganan muchísimo dinero, aquí hablamos de un grado de avaricia, hablamos de un colmillo desenfrenado. Si nadie está en contra de que ganen dinero, pero no a costa de la gente en base a abusos como lo que ha acontecido con el gas. Porque lo que pasa con el gas es que una empresa que no está regulada como está regulada las empresas eléctricas o la empresa sanitaria, pero indudablemente
Por eso hemos invitado a los ministros para poder conversar con ellos, porque si esta es la realidad, quizás tenemos que avanzar a una regulación de estas empresas, porque el gas es un elemento esencial. Y con esto quiero asociar otro tema, que es muy importante. Nosotros a veces ponemos el tema del alza de los precios en base a solo la inflación, como si la inflación fuera solo el resultado de externo. Pero cuando vemos que las empresas suben productos básicos de las personas, como es el gas, de una manera mañosa, ahí no hablamos de problemas con la guerra en Ucrania, sino que hablamos de problemas que nos afectan reales. Porque cuando sube el gas, sube el pan, suben los alimentos, sube todo, porque con eso cocina, con eso se mueve toda la industria alimentaria, con eso se calefacciona a la gente. Entonces, indudablemente estamos subiendo el costo de la vida de una manera en base a abusos en contra de la gente. Tal cual. ¿Hassan? Ya. Es interesante, diputado, constatar que esos abusos, que yo estoy de acuerdo contigo que estamos hablando de abuso, son de larga data. No este abuso específico, sino los abusos en general vinculados con mercados muy concentrados y con la posibilidad de colusión explícita o implícita para subir los precios y subir las utilidades. La pregunta es, ¿qué pasa con la institucionalidad que está diseñada para controlar tales abusos? Porque no se puede decir frente a una falta de eficacia de esa fiscalización, bueno, es que los empresarios no tienen ética. Si tenemos esa estructura, precisamente, ¿por qué algunos empresarios no van a tener ética? Porque algunos van a tener avaricia. Es como responder frente a un aumento de la delincuencia con, bueno, es que los delincuentes son muy malvados. No, acá la pregunta es, ¿qué podemos hacer para asegurar que exista un sistema que evita ese tipo de colusión? ¿Se necesita dar más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica? ¿Se necesita otro tipo de legislación? Como hablando más en general del tema, ¿cuáles son los cambios que son necesarios según usted? No, indudablemente, en materia de delitos económicos, lo que tiene que existir son penas severas y penas de cárcel, si es el tema de fondo. Porque lo que pasa es que en un delito como en la colusión, por ejemplo, las empresas pueden ponerse de acuerdo y decir, mire, ¿sabes qué? Hagamos este proceso de colusión, subamos los precios, si no nos pillan, ganamos millones de dólares, y si nos pillan, bueno, pagamos la multa en base a lo que ya ganamos o sacamos, corremos el riesgo, porque todo el mundo está disponible a correr el riesgo si la ganancia es alta, y de vuelta el resultado que tenemos solamente son multas o clases de ética, que es un chiste. Entonces, lo que aquí tiene que existir es avanzar en una legislación que permita castigar severamente este tipo de delitos. Y segundo, necesitamos un Estado fuerte que pueda fiscalizar esto. Si aquí nosotros, el Estado es el llamado a fiscalizar estas empresas. Nosotros, la concentración económica es algo extremadamente complejo, porque la concentración económica lo que termina haciendo es que estas personas tengan capacidad de poder manejar el mercado. Entonces, ahí ya no hay libre mercado, porque yo escucho a veces muchas teorías respecto a los liberales entre comillas, podríamos decirlo, a la gente de ultraderecha, diciendo, mire, aquí el Estado tiene que desaparecer porque las empresas por sí solas se van a regular y van a crecer y van a generar competencia y de esa manera todo va a andar mejor. Y eso termina no siendo así. Nosotros vemos en países como en Estados Unidos, en donde cuando vemos el caso de Microsoft, cuando creció Microsoft, el Estado le dijo, mire, usted tiene que separarse, no puede ser dueño de los computadores, ser dueño de los software, ser todo, porque ahí hay una concentración económica. Exacto. Entonces, ese poder que tiene que tener el Estado, y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para que el Estado tenga más fuerza para poder hacer ese control, y segundo, que los delitos como la colusión podamos castigarlo de manera severa, porque cuando nosotros le subimos el precio a los alimentos en base a una colusión, estamos primero afectando el libre mercado. Aquí hay algunos que son amantes del libre mercado. Bueno, la colusión lo que hace es afecta al libre mercado. Y en segundo lugar, que es lo más grave, afecta a millones de personas. Millones de personas que tú cuando le subes los alimentos, haces que esas personas de repente no le alcanza para terminar el mes, tiene que endeudarse para comprar los alimentos, o tiene que restringirse de ciertos alimentos porque no le alcanza. Entonces, hablamos de situación extremadamente grave. Que hablar de los remedios, imagínense, coludirse para subir los remedios. O sea, si tú le subes los remedios a un enfermo crónico y ese enfermo crónico no tiene dinero para comprar los remedios, se puede morir.
Entonces, nosotros hablamos acá de hechos que son extremadamente graves y en los cuales tenemos que abordarlos con suficiente fuerza. ¿Y por qué pasa esto? Que lo decíamos también en el análisis previo a la entrevista. Tenemos un grupo de empresarios poderosos, ¿cierto? Que siempre abrazan las causas del libre mercado, del capitalismo, y está muy bien, perfecto. Pero cuando tienen que competir, no, mejor que no. Busquemos estos monopolios naturales, busquemos la tercera vía para ganar un poquito más a través de triquiñuelas que son legales pero no son éticas. También yo creo que hay que hacer una autocrítica profunda a la clase empresarial que tenemos, diputado. No, indudablemente. Yo siempre lo digo, si aquí nosotros no tenemos que romper esta cosa de tratar de pasarse de listos, porque finalmente nosotros cuando vemos que en Chile hubo un estallido social, es justamente por situaciones como esta. Los países cuando nosotros porque nos gusta mucho mirar hacia otros países, pero por ejemplo los europeos tuvieron la capacidad de instalar el Estado social demócrata, podríamos decirlo de esa manera, el Estado de bienestar, que permitió entregar derechos. Fue un gran acuerdo que tuvieron los trabajadores con el empresario. No fue una revolución en donde se derrotó a los empresarios, sino que fue un acuerdo, porque claro, posguerra, al vivir ese tremendo drama que fue la guerra, se pudieron poner de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Mira, acabamos de salir de esta tremenda tragedia, pongámonos un acuerdo, no peleemos tanto y pongamos un acuerdo en ciertos ejes básicos, en dar educación, dar salud, dar pensiones, de esa manera. Y eso es lo que nosotros en Chile en algún minuto tenemos que caminar hacia eso, hacer un acuerdo nacional que nos permita generar derechos para la gente, poder respetar el libre mercado, porque aquí yo no conozco a nadie en Chile que plantee terminar con el libre mercado, pero sí que tengamos la capacidad que sea el Estado el que fiscalice, el Estado el que tenga la capacidad de introducir donde no haya competencia, introducir competencia para que podamos desarrollarnos de una mejor manera. Mire, Manuel González dice, sería interesante que los senadores que piden constantemente aumento de penas para delitos comunes sean así de vehementes para aumentar las penas de los delitos económicos, cárcel efectiva y cierre de esas empresas. Interesante, me gusta porque justo va hacia la última pregunta que le quería hacer, diputado, y que tiene que ver con si usted ya está estudiando el borrador de la nueva Constitución y si cree que ahí vamos a poder tener algunas bases que nos permitan hacer una legislación que castigue de mejor manera este tipo de delitos, digamos, y que son, como usted dijo, una especie de portonazo a todos los chilenos y chilenas, a todas las personas que habitan nuestro territorio, digamos. No, indudablemente creo que la Constitución se hace cargo mucho de este debate. Fundamentalmente creo que lo más relevante es el paso de un Estado subsidiario, que para explicarlo bien y que la gente lo pueda entender, el Estado subsidiario lo que te dice más o menos en resumen es, mira, tú puedes ir y comprar buenos derechos sociales en el mercado, porque si yo tengo plata puedo comprar un buen derecho social en la clínica alemana, puedo comprar un buen derecho social, irme a una linda casa en San Carlos de Apoquindo, puedo comprar un lindo derecho social y pongo a mi hijo en el range, pero si yo no tengo dinero, el Estado va y me subsidia a mí un derecho social y me manda a los derechos sociales que nosotros conocemos hoy día, en la salud pública, en la educación pública, en la escasez, o simplemente no hay, como el tema de vivienda que no está garantizado. Claro. Entonces, cuando la Constitución da un salto a un Estado que asegura los derechos, indudablemente es un salto significativo. Y creemos que eso es una orientación que va a tener el Estado y que vamos a tener los legisladores para poder caminar hacia un Estado que se haga cargo de la gente. Yo no he leído el resultado, voy a esperar el resultado final de la Constitución, porque eso lo vamos a tener prontamente, para poder dar una opinión sentada respecto de las bases, pero lo que he podido leer del borrador, indudablemente creo que es un paso adelante para la ciudadanía, es un paso adelante para los chilenos y creo que por eso tenemos que con mucha fuerza salir a aprobar esta Constitución. Absolutamente. Muy bien, diputado. No, en el Partido Socialista Igual hay sus controversias, sí, estamos hablando, sí, como claro. Fidel Espinosa, por ejemplo, que es senador, ¿no? No ha sido muy... No ha convencido mucho por el apruebo, digamos. No, indudablemente creo que ha existido Lo primero es decir, en el mundo socialista yo por lo menos no he escuchado a ningún parlamentario decir que va a votar rechazo.
en la bancada socialista de diputados, todos los diputados están cuadrados con el apruebo. En la bancada de senadores, yo he estado conversando con el senador Elizalde, presidente del Senado, está con el apruebo, participó de actividades, lo dijo el día sábado, el día domingo en los programas de televisión. Ahora, eso no quita que a veces puedan haber diferencias respecto de la tramitación de la Constitución, como sucedió con el tema de los 2/3, en donde los socialistas teníamos una postura clara al respecto, que finalmente el propio presidente de la República terminó tomándola. Pero los socialistas tenemos un compromiso ineludible con el apruebo, fuimos parte significativa del acuerdo que generó este proceso. El Partido Socialista jugó un rol fundamental en la construcción del acuerdo para poder iniciar el proceso constitucional, jugó un rol importante en el apruebo, y el colectivo socialista dentro del debate también ha jugado un rol importante para poder presentar posiciones que nos representen a los socialistas, pero que indudablemente creemos que representan a una parte importante de la sociedad. Es por eso que nuestro compromiso y el compromiso de los socialistas ineludiblemente es con el apruebo. Perfecto. Diputado, para cerrar ya, entiendo que hoy se vota la ley Chao DICOM. Sí, hoy día en la comisión votamos la ley Chao DICOM. Esperamos que pueda ser aprobado en general. También aquí ha pesado mucho el poder del lobby, hay una campaña feroz de parte de las empresas hoy día que trafican datos, y para nosotros esto es un tema muy importante. Creemos que hoy día esto va a ayudar a los chilenos. La pasaron muy mal durante la pandemia, la han pasado muy mal las pymes, las empresas. Hay muchas empresas que se tuvieron que cerrar. Los bancos, que hoy día han hecho una gran exposición al respecto y se oponen a esta ley, los bancos cuando se inició la pandemia llegaron anunciando con bombo y platillo que le iban a suspender el cobro por 6 meses a la gente. Todos felices, las empresas, mira qué buena onda el banco, nos suspendió por 6 meses el cobro. Claro. Pero después cuando llegaba se da cuenta que era una repactación con intereses, con pactada en UF a cierto plazo. Entonces, los bancos en este sentido durante la pandemia no dieron ni una ayuda a la gente. Entonces hoy día lo que nosotros estamos planteando es una posibilidad de que la gente pueda liberarse del DICOM para poder acceder a nuevas oportunidades. Y nosotros entendemos que acá además hay un tema de fondo, que esto ha sido como una caja de Pandora, porque al principio nosotros presentamos este proyecto de ley, que había sido un proyecto de ley que fue el año 2002, se presentó un proyecto similar por el entonces diputado Cantuarias, de la UDI. El año 2012 se presentó un proyecto de ley del diputado Arboe, y nosotros ahora estamos presentando un proyecto de ley similar, con una diferencia que nosotros planteamos la eliminación de los datos. Y aquí se ha abierto una caja de Pandora respecto de los datos. Cuando yo les hago a todos que puedan hacer el ejercicio de poder intentar sacar un DICOM en la página de Equifax, te van a preguntar, ¿dónde vivías el año 2013? ¿Cuál es el segundo apellido de la madre de tu esposa? ¿Cuál es el modelo del auto que tenías el año 2012? Claro. Entonces, lo que acá nosotros estamos hablando es de una concentración de datos, en donde lo que finalmente se está haciendo es una concentración de poder extremadamente fuerte, porque esos datos hoy día se venden en el mercado, y esos datos yo los puedo cruzar con los datos de consumo del supermercado cuando les piden el RUT a las personas, y hago ese cruce y yo tengo un perfil completo de cada uno de los ciudadanos. Entonces nosotros no podemos permitir que exista ese nivel de control de las personas, porque hablamos de un tema más severo. En el futuro, que es hoy día, la sociedad no se configura, en la sociedad de explotación no se configura como era antes. Hoy día se configura fundamentalmente con el control de los datos. Algunos filósofos hoy día hablan de la infocracia o de la dictadura de los datos. Entonces, cuando tenemos este escenario, nosotros lo que estamos haciendo es poder ponernos a tono con los tiempos y decir, bueno, no tengan tantos datos la gente, es impresionante. Tengan datos de toda la vida. Si alguien va a sacar una tarjeta de Falabella, de Almacenes París, del retail, le aparece si tuvo una morosidad hace 15, hace 20 años, lo que es ilegal. La gente que se acogió a la ley de quiebra, que perdió su casa, perdió su auto, perdió los muebles de su casa, con la promesa que iba a volver a empezar de cero. Cuando llegó de cero al banco, resulta que los bancos le dicen que no, porque tienen un registro, un historial oculto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo
Es una pelea significativa, una lucha por la gente y como lo hemos dicho, nosotros acá vamos a ver quiénes están con los poderosos y quiénes están con la gente. Muy de acuerdo con usted, diputado, porque además pasan cosas tan absurdas como que la gente que está en DICOM no puede encontrar trabajo. Claro, y por ende no pueden y por pagar ende, sus entonces, deudas. ¿cómo van a Es un pagar sus círculo deudas? vicioso. Es un círculo absurdamente vicioso. Entonces, ahí por supuesto que... Y además es eso, los datos. Es increíble, o sea, de verdad que cuando abrimos... Yo voy a decir algo, así una infidencia, digamos, cuando abrimos esta empresa, tuvimos que empezar cada uno de nosotros, de los socios, a demostrar que no teníamos deudas que aparecían como históricas. No sé, porque yo no había pagado, ponte tú, el colegio en 30 de marzo, 20 sino años, el 2 de abril, aparecía yo como con una deuda con el colegio, que absurda, porque mi hija sigue estudiando en el mismo colegio, por lo tanto, evidentemente yo ya había pagado, ¿no? Entonces, realmente era como... O sea, yo te juro que me pregunté en ese momento, o sea, ¿cómo lo hace la gente que no tiene la posibilidad de pedir que te entreguen un certificado para demostrar que no podría haber abierto la empresa, no podría haber seguido adelante con mi vida, digamos, y hacer lo que estamos haciendo hoy día? Es como, realmente son muchas las personas que dependemos de una ley como la que se está haciendo hoy día en el Congreso y que espero que siga adelante, diputado, que ha llevado usted además ahí la batuta, ¿no? Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Como la tía Yoli. Exactamente, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Daniel Manucheri, diputado por el Distrito 5, vamos a estar pendientes entonces de lo que pase hoy día. Un abrazo para usted. Bueno, gracias a ustedes y como decíamos, que nos vaya bien y en esto lo que tenemos que hacer es ponernos al lado de la gente. Muy bien, muchas gracias, diputado. Un abrazo. Vamos a estar pendientes entonces, como dijo el diputado, quiénes están del lado de la gente, quiénes siguen del lado de las empresas financieras. Un abrazo. Chao, chao. Muy bien.